vamos a hablar un poco más específicamente de lo que es la nanotecnología o las nanotecnologías. Yo prefiero llamar nanotecnologías a este conjunto de aplicaciones de la nanociencia a la resolución de problemas prácticos, que es como podría definirse básicamente a las nanotecnologías. Y la realidad es que acá entramos en una serie de problemas de definición. De hecho, no hay ni siquiera acuerdo acerca de lo que significa el término nano. Si el término nano viene del griego o si el término nano viene del latín. Aparentemente el término nano viene del latín y no del griego por una cuestión de una única n. Significa nano, significa pequeño, por supuesto, pero todo el mundo dice que es del griego su origen y sin embargo es un término que viene del latín. Y la realidad es que distintas instituciones en distintos países han definido estrictamente a la nanotecnología o a las nanotecnologías. El punto central acá es que hay un rango de tamaño que en algunos casos está bien delimitado, como es para la definición de la National Nanotechnology Initiative en los Estados Unidos, y en otros casos, como las definiciones europeas, el límite superior no es 100 nanómetros, como sí lo es para la NNI, sino que se deja un límite superior laxo. Y la verdad es que las nanotecnologías son un conjunto de tecnologías horizontales que atraviesan un montón de campos industriales en su aplicación y son consideradas tecnologías KET, es decir, que son tecnologías que están orientadas a producir nuevos productos, nuevas aplicaciones en múltiples sectores industriales, a crear incluso nuevas industrias, a traer una economía más cercana a lo verde y una serie de innovaciones en sus campos de aplicación. El problema con las aplicaciones en distintos campos de la nanotecnología es que no están reconocidas como pertenecientes a un sector específico, y esto es muy importante para promover específicamente su comercialización. Y la única excepción al tema constituye la aplicación de las nanotecnologías al campo de la salud. Este sí está reconocido como un sector específico y es necesario su reconocimiento por el mercado para poder promover su comercialización, a pesar de que existen un montón de retos para la aplicación de las nanotecnologías exitosas, porque en definitiva tienen que ser aceptadas por el mercado. Dentro de esos retos están el contar con definiciones claras, predicciones razonablemente confiables del mercado, identificar las métricas apropiadas para ese mercado y fundamentalmente enfocar correctamente y superar los retos técnicos impuestos por estas nuevas tecnologías. Todo ese conjunto de cuestiones y muchas otras más, o varias otras más, son muy importantes para saber si estas tecnologías disruptivas realmente van a ser exitosas en el futuro, ya que ahora estamos viviendo una caída del pico inicial de interés en todo el mundo y de entusiasmo por las enormes posibilidades que al principio estuvieron completamente sobrevaluadas y que ahora están cayendo a un nivel un poco más realista. Respecto de las definiciones, venimos con problemas porque no hay acuerdos en todo el mundo acerca de definiciones estrictas, no ya solamente de lo que es la nanoescala, donde quiero dejar claro que el límite superior de 100 nanómetros es restrictivo por una serie de razones que vamos a ver brevemente, sino respecto de la definición de nanomaterial, pero considero que tenemos ciertos puntos que podemos considerar muy útiles para definir a un nanomaterial como tal. En principio, si hablamos de nanomateriales, vamos a decir que son sinónimos de nanoobjetos, por ejemplo, y que pueden ser nanomateriales o nanoobjetos, cualquier estructura que tenga 1, 2 o 3 dimensiones en esa famosa nanoescala, de 1 nanómetro a tal vez más de 100 nanómetros, 200, 300 nanómetros. También se pueden definir como nanomateriales aquellos que tienen más de 60 metros cuadrados por centímetros cúbicos, que es una enorme cantidad de superficie por unidad de volumen. Una de las características
principales de los nanomateriales que hemos visto al principio, y vamos a incluir dentro de la definición de material aquellos generados incidentalmente, no solamente los generados por industrias, por ingenierización, sino incidentalmente, es decir, sin tener la intención de hacerlo, y el grafeno. La definición de un nanomaterial, no obstante, a pesar de que hemos dicho que se hace en base a la pertenencia a la nanoescala de 1, 2 o 3 de sus dimensiones o de su superficie por unidad de volumen, no debe estar acotada a las longitudes, sino que fundamentalmente tenemos que pensar en que un nanomaterial es tal debido a la aparición de nuevos fenómenos que ocurren gracias a su pertenencia a la nanoescala. Es decir, limitarnos a una longitud superior es una cuestión extremadamente restrictiva. Van a aparecer nuevos fenómenos, no solamente el área por unidad de volumen enorme, fenómenos cuánticos, sino también nuevos fenómenos biológicos, es decir, nuevos fenómenos de interacción, que no van a ser fenómenos cuánticos, sino nuevos fenómenos de interacción con las células vivas, por ejemplo, por parte de estos nanomateriales, que no ocurren con el mismo material en la macroescala o en la microescala. Y este es un punto que me interesa resaltar particularmente. Un material a granel o en la macroescala y un material en la microescala presentan las mismas propiedades. No así en la nanoescala, de manera que micro y nano no es lo mismo, pero un poco más pequeño o un poco más grande, sino que hay una diferenciación sustantiva en sus propiedades, en sus capacidades. Ahora vamos a específicamente enfocarnos en definir de qué se trata la nanomedicina. Como se podrán imaginar, es sencillo definir a la nanomedicina con pocas palabras. Será la aplicación de las nanotecnologías a la resolución de problemas médicos. No obstante esto, hay una serie de definiciones un poco más estrictas que en Europa, en Estados Unidos y en Asia se han emitido, pero debemos tener en cuenta que la definición de un límite superior como limitante para incluir como nanomaterial o no a algo es restrictivo, ya que puede haber una serie de cuestiones que ocurren a posteriori de su interacción con los seres vivos, como por ejemplo agregaciones, cambios de tamaño, cambios de forma, aparición o desaparición de esos nuevos fenómenos relativos a un tamaño en la nanoescala. Los campos de acción de la nanomedicina son fundamentalmente los relativos a la terapéutica, donde podemos incluir el drug delivery, la ingeniería de tejidos, con la generación de matrices extracelulares organizadas en la nanoescala, la nanotoxicología, que será la parte de la toxicología que se ocupa de describir los fenómenos de toxicidad de los nanomateriales, el diagnóstico, la teranóstica, que sería la conjunción de diagnóstico con terapéutica, y los nuevos aspectos regulatorios que devienen de la aparición de estas nanoestructuras en el campo médico. Básicamente nosotros podemos definir a las nanomedicinas desde un punto de vista terapéutico como la combinación de un nanoobjeto con lo que se llama un API o un principio farmacéuticamente activo. Este principio farmacéuticamente activo, que puede ser una molécula pequeña, puede ser una estructura hidrofóbica, una estructura muy lábil que se oxide, que se hidrolice, o puede ser una macromolécula. La combinación de un nanoobjeto entonces con este API es lo que se conoce con el nombre de nanomedicina. Y el cambio de paradigma respecto de la tecnología farmacéutica convencional lo podemos ver claramente si decimos que a partir de esa combinación la farmacocinética, la biodistribución y el tráfico intracelular de ese principio farmacéuticamente activo o droga ya deja de depender de su estructura química, como habíamos estudiado la mayoría de nosotros,
para depender estrictamente de la arquitectura del nanoobjeto o de la nanopartícula. De manera tal que nosotros podemos introducir cambios enormes en la performance de una droga diseñando inteligentemente el nanomaterial que funciona como carrier. Y las consecuencias de esto son múltiples. En terapéutica podemos tener tratamientos fundamentalmente menos tóxicos, más eficientes, más veloces, y desde un punto de vista de la propiedad intelectual podemos obtener nuevos usos para viejas drogas. Las nanomedicinas no son sistemas de liberación controladas de drogas, no son matrices desde las cuales una droga se libera con un determinado perfil farmacocinético, sino que dan un paso mucho más allá, mucho más invasivo, y fundamentalmente, si nosotros queremos conseguir cambios en el tráfico intracelular de un API, de un principio farmacéuticamente activo, debemos considerar que la nanomedicina va a ser capturada por la célula. Estamos hablando de que ahora las células van a ingresar a su interior no solamente la droga en cuestión, sino también la nanoestructura que nosotros hemos diseñado. Y esta última cuestión es crítica si nosotros queremos diseñar, por ejemplo, mejores agentes antitumorales, mejores agentes antiinfecciosos, antiinflamatorios, si queremos ejecutar terapia génica más eficiente, si queremos atacar, por ejemplo, problemas de enfermedades de almacenamiento lisosomal, o si queremos, por ejemplo, enfrentar los problemas de la resistencia a multidrogas por la expresión de bombas que expulsan a las drogas del interior celular, un problema que es común tanto a procesos tumorales malignos como a ciertas infecciones resistentes a multidrogas. Lo que nosotros vamos a considerar entonces es que cuando una célula, cualquier célula, se enfrenta con una nanopartícula, vamos a tomar a la nanopartícula como el ejemplo arquetípico del nanoobjeto al cual se asocia una droga que nosotros queremos proteger, evitar sus efectos tóxicos, proteger de la destrucción, dirigir hacia un sitio específico del cuerpo. Bueno, lo que va a hacer esa célula frente a esa nanopartícula es reconocerla y capturarla mediante un mecanismo, una serie de mecanismos que dependen de la energía, gasto energético por parte de la célula, que se llaman mecanismos endocíticos. Hay un montón de mecanismos endocíticos y cada uno de ellos se va a poner en juego en función de cómo sea la arquitectura en la nanoescala de nuestras nanopartículas. Y esto es importante porque controlando esa arquitectura nosotros podemos controlar el tránsito adentro de una célula, que está, como vimos hace un ratito, está muy controlado y ocurre a través de pasajes en vesículas que son llevadas caminando a lo largo de nanotubos de un extremo a otro de la célula. Bueno, consideren que nuestras nanomedicinas van a ser atrapadas en el interior celular por procesos de ese tipo y transportadas a distintos lugares de la célula de esa manera. Entonces, es crítico para las células este proceso de reconocimiento y captura de material nanoparticulado que lleva a las drogas y luego un tráfico intracelular hacia un sitio determinado donde luego las drogas serán descargadas y ejecutarán su acción. Y esta es una forma de ingreso completamente distinta a una forma clásica de ingreso donde las drogas, por ejemplo, ingresan en función de un gradiente de concentración. En este último caso, si yo necesito que entre más droga a las células, debo incrementar su concentración y debo, por lo tanto, aumentar la dosis de droga que estoy administrando a un paciente. En el caso de enviar esa droga en forma de nanomedicinas, ya no dependeré de un gradiente de concentración, sino que dependeré de un proceso endocítico y, por lo tanto, el gasto energético lo hará la célula, capturará las nanopartículas. Tal vez de esa manera el cuerpo no censa prácticamente la existencia de drogas en circulación.